Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos con un texto antiguo que es, bueno, fascinante y, la verdad, un poco desconcertante. El Tratado sobre la Resurrección. Es un escrito para alguien en concreto, un tal Reginos, que parece que buscaba, respuestas sobre este tema, que es crucial, claro. Y aquí viene lo bueno. Este tratado no da la visión que igual esperaríamos de la resurrección. ¿Sabes? Eso de los cuerpos volviendo a la vida al final, pues no. No, la perspectiva aquí es mucho más, radical. Habla de una transformación espiritual, pero muy profunda, que según el autor, ojo, puede empezar ya, ahora, en esta vida. Esta es la idea clave que vamos a explorar hoy, a ver si le sacamos punta. Analizaremos su enfoque, que es peculiar, sobre la fe, la naturaleza de Cristo, qué significa resucitar para ellos, y cómo choca esto o dialoga con nuestra idea de la realidad. Venga, pues, vamos a ello. Eso es. Y ya desde el principio el texto marca una diferencia, ¿eh? Distingue entre los que se acercan por curiosidad, digamos, pero sin comprometerse con lo que llama la palabra de verdad, buscando quizás solo, bueno, un consuelo personal, ¿no? Y luego están aquellos como Réginos, a quien se dirige, gente que busca de verdad, sinceramente, entender la resurrección, aunque partan sin una fe, digamos, muy firme. El tratado es como una guía para esos, pocos que lo encuentran, dice. Intenta iluminar un camino menos común. Y enseguida mete la figura central, el Señor, lo presenta como alguien que existió de verdad, en carne y hueso, que se manifestó como Hijo de Dios, pero que vivió aquí, con nosotros. En lo que el texto llama la ley de la naturaleza o, más directo aún, la muerte. O sea, que sitúa su acción aquí, en nuestro plano. Y ahí tocamos uno de los puntos clave, uno de los nudos del texto. Afirma, y con rotundidad, que el Hijo de Dios era a la vez Hijo del hombre. O sea, que tenía una doble naturaleza, divina y humana. Y esto no es solo teología abstracta, no. Tiene un propósito muy concreto en la lógica del tratado. Su parte divina, su ser como Hijo de Dios, es lo que le da el poder para vencer a la muerte. Y su parte humana, su ser como Hijo del hombre, es lo que hace posible restaurar algo que llama el pleroma. Ah, el pleroma. Has mencionado el pleroma. Antes de seguir, ¿podemos pararnos un segundo ahí? Porque es un término que puede sonar raro. ¿Cómo lo presenta el texto? Claro. El pleroma, en este contexto y en otros escritos parecidos de la época, se entiende como la plenitud, la original, la totalidad de la realidad divina, perfecta, completa. Piensa en ello como la fuente de todo, la fuente primordial del ser. El tratado sugiere que nuestro mundo, esta existencia nuestra, tan fragmentada, es de alguna manera una derivación o una disminución de esa plenitud original. Entiendo. Entonces, la misión del Hijo del Hombre incluye restaurar esa conexión que se perdió, devolver lo que está fragmentado a esa totalidad. Y además, dice que Él era como una semilla de la verdad, enviada desde esa esfera superior, incluso antes de que existiera nuestra estructura cósmica, la de ahora. Esta idea de preexistencia, de un plan cósmico, es fundamental en su argumento, sí. Vale, pillado. Una planitud original, nos hemos separado, y Cristo es como el puente para volver. Y el autor parece que es consciente de que esto puede ser lioso, ¿no? Porque avisa de que va a usar términos difíciles, pero a la vez insiste en que la palabra de verdad en sí no es complicada. Exacto, es una paradoja curiosa, sí. Reconoce que el lenguaje se queda corto para expresar estas realidades, pero afirma que la verdad en sí misma es simple. Su objetivo, dice, es desvelarlo todo, abiertamente, cómo se destruye el mal, cómo se revelan los elegidos, los que conectan con esta verdad. Habla de una emanación de la verdad y el espíritu. Y recalca que la gracia es de la verdad. O sea que acceder a esto no es solo un logro intelectual, ¿sabes? Sino un don, algo que fluye de la propia verdad. Y aquí es donde la idea de la resurrección da un giro, inesperado. Habla del Salvador ingiriendo la muerte. O sea, no solo venciéndola, sino absorbiéndola, transformándola. Dice que se convierte en un eón incorruptible y se eleva, habiendo tragado lo visible por lo invisible. Es una imagen, potentísima. Y la conecta con la experiencia de los creyentes, citando algo muy parecido a lo de Pablo. Hemos sufrido con él, nos levantamos con él y fuimos al cielo con él. Esa es, precisamente, la clave de lo que podríamos llamarla la resurrección espiritual que describe este tratado.
Es un proceso que transforma, que ocurre ya, en cierto modo, para quien cree y se une a Cristo. No se centra tanto en la reanimación física futura, ¿sabes? Sino en una ascensión interior, una metamorfosis que traga, que subsume tanto lo psíquico, pues nuestros pensamientos, emociones mundanas, como lo carnal, nuestra existencia física, y ya está, en algo superior. Lo visible es trascendido por lo invisible, por esa nueva realidad espiritual incorruptible, ese eón, esa esfera de existencia divina. Ese concepto, eón incorruptible, ¿podríamos entenderlo como un estado del ser más que como un sitio físico? Efectivamente. Más que un cielo geográfico, sí parece referirse a una dimensión de existencia superior, eterna, imperecedera, a la que el Salvador asciende y a la que atrae a los suyos. Usa una analogía muy gráfica. Los creyentes son atraídos hacia Él en el cielo, como los rayos del sol son atraídos por el propio sol. Es como una fuerza irresistible, un magnetismo espiritual que te libera de las ataduras de este mundo. No hay nada que pueda retener a quien participa de esta ascensión. Es una liberación radical. Pero el texto insiste y mucho en que todo esto no es cosa de lógica o de demostrarlo. Lo deja clarísimo. Pertenece al dominio de la fe. Lanza afirmaciones muy fuertes como «los muertos se levantarán», pero no intenta probarlo con argumentos filosóficos normales. De hecho, sugiere algo que choca bastante, que incluso si algunos filósofos de este mundo llegaran a creer, sería gracias a la fe de los propios creyentes en la resurrección del Hijo del Hombre. Es casi como si la fe tuviera un poder objetivo. Claro, si lo conectas con la visión general del tratado, tiene todo el sentido. La fe no es simplemente aceptar una doctrina con la cabeza, es el vehículo mismo de esta transformación radical, es el motor de esa ascensión espiritual. La resurrección, como se presenta aquí, no se demuestra como un teorema, no, se experimenta, a través de la unión por la fe con aquel que, según el texto, se convirtió en la destrucción de la muerte. La creencia activa, la comprometida, tiene un poder ontológico, o sea, transforma la propia realidad del creyente. Por eso insiste, grandes son los que creen. La fe es la llave que abre la puerta a esta nueva dimensión de existencia, que el tratado llama resurrección. Hablando de dimensiones de existencia, volvemos al pleroma. Ya lo definimos como esa plenitud original, ¿verdad? El texto lo describe como algo fuerte, el todo que abarca lo que siempre era existente, y lo contrapone a lo pequeño, que parece ser nuestro mundo, algo que se soltó de esa totalidad. Esto dibuja una imagen de la realidad muy particular, casi como si nuestro universo fuera un trozo que se desgajó, o un eco disminuido de algo más grande. Exactamente. El pleroma se presenta como lo real, con mayúsculas, la plenitud estable, verdadera. Nuestro mundo material, en cambio, aparece casi como una deficiencia, una carencia, una derivación de esa plenitud. El contraste es brutal. De hecho, el texto llega a afirmar así, sin rodeos, el mundo es una ilusión. Una afirmación, chocante, que le da la vuelta a nuestra percepción habitual. La solidez que parece tener lo material se desvanece frente a la verdadera solidez de la resurrección, que describe como la revelación de lo que es, la manifestación de la auténtica realidad, la que pertenece al pleroma. El mundo es una ilusión. Es una idea potente, sí, y desconcertante. Te obliga a preguntarte qué es real y qué no. Y en medio de esta tensión, ¿no?, entre la ilusión del mundo y la verdad de la resurrección y el pleroma, ¿qué pasa con nuestro cuerpo físico? Porque el texto también habla de él, y de una manera un poco ambigua, me parece a mí. Sí, el tratamiento del cuerpo es complejo, no es simple. Por un lado argumenta de una forma un tanto sorprendente, ¿no? Dice, si al entrar en este mundo recibimos carne, ¿por qué no íbamos a recibirla también al ascender a León? A esa esfera superior. Parece sugerir que la materia, la carne, en sí, no es mala por naturaleza, sino que forma parte del proceso completo del ser humano, tanto en su descenso como en su ascenso. Pero, por otro lado, usa imágenes que parecen, devaluar el cuerpo físico que tenemos ahora. Describe la vejez, el deterioro físico, como la placenta del cuerpo.
Una imagen biológica fuerte, ¿eh? Algo necesario al principio para desarrollarse, pero que se tira al nacer a la nueva vida. Y afirma que la ausencia de lo peor, la corrupción, la decadencia, es una ganancia. ¿Cómo casamos estas dos ideas? Es un equilibrio delicado, sí. La salvación que propone el tratado no parece centrarse en preservar para siempre los miembros visibles que están muertos, o sea, nuestro cuerpo físico tal cual, sujeto a la corrupción y la muerte. El énfasis está puesto en la vitalidad de los miembros vivos que existen dentro de ellos. Podría interpretarse como, no sé, la esencia espiritual, el hombre interior o quizá un cuerpo transformado o glorificado distinto al actual. La resurrección se describe como la divulgación de los que han aumentado, de aquellos que han sido elevados espiritualmente, que han crecido hacia esa plenitud. O sea que no se trata de reanimar lo viejo, lo caduco, sino de manifestar una nueva vida interior que ya estaba ahí, latente. Eso parece sugerir, sí. Y para reforzar que esta resurrección no es una mera fantasía o una ilusión, curiosamente, usa la misma palabra que aplica al mundo, el autor tira de un ejemplo conocido de los evangelios canónicos, la transfiguración. Cuando aparecen Elías y Moisés junto a Jesús, argumenta que si ellos, muertos siglos atrás, pudieron aparecer de forma tangible, eso demuestra la realidad de una existencia post-mortem transformada, no simplemente etérea. La salvación, insiste el texto, debe abarcar el todo que somos, nuestra identidad completa, de principio a fin. No es una redención del mundo material, como escapando de él, sino una salvación total, integral, del ser humano en todas sus dimensiones, aunque transformadas. Hemos hablado de conceptos cósmicos, pleoroma, eones, la naturaleza de Cristo, la fe. Pero todo esto, ¿cómo aterriza? ¿Cómo se aplica a la vida práctica de Reginos o de cualquiera que se tome esto en serio? ¿Qué implica para el día a día? A Réginos a no vivir en conformidad con esta carne por el bien de la unanimidad. Es decir, le pide que no se deje llevar por las convenciones sociales, por la presión de grupo, por los valores puramente materiales o mundanos solo por encajar, no. Le anima a huir de las divisiones y cadenas de este mundo. Y la razón es, bueno, es crucial y sorprendente, porque, según el autor, Réginos ya tiene la resurrección. No es solo una esperanza para después de la muerte. ¡Ostras! Ya la tiene. Eso sí que es radical. Es como decir, la transformación ya ha empezado, o puede empezar ahora mismo, si entiendes y vives desde esta verdad. Exactamente. Ese es quizá el mensaje más revolucionario del texto. Plantea una pregunta implícita. Si tú entiendes con la cabeza que tu cuerpo físico va a morir, pero has captado esta verdad transformadora de la resurrección espiritual por la fe en Cristo, ¿por qué no empezar a considerarte ya resucitado en espíritu? ¿Por qué no vivir desde esa nueva identidad? La resurrección deja de ser un evento solo futuro, post-mortem, para convertirse en una transformación, una transición hacia lo nuevo que empieza aquí y ahora, en esta vida. Y las imágenes que usa para describir esta transición presente son muy vivas, ¿eh? Sí, son imágenes de plenitud venciendo a la carencia. La inmortalidad que desciende sobre lo perecedero y lo viste. La luz que inunda la oscuridad y la disipa por completo. El pleroma, esa totalidad divina que llena la deficiencia, la fragmentación de nuestra existencia actual. Es una llamada a la acción, a una práctica espiritual activa. Libérate del error, de la ilusión del mundo y recibe conscientemente ahora mismo aquello que según el texto éramos al principio, antes de esta caída o separación de la plenitud. Es una invitación a vivir anclado en esa realidad superior desde ya. Y después de desplegar toda esta enseñanza, que es densa y muy particular, el autor cierra el tratado con un tono muy personal, ¿no? Así es, se dirige directamente a Réginos y se refiere a él y a otros de su comunidad como mis hijos, lo que sugiere una relación como de pastor o de guía espiritual. Afirma que ha compartido estas ideas no por mérito propio, sino como algo recibido de la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, y que lo hace para fortalecerles en su camino espiritual. Incluso se ofrece, con humildad, a aclarar cualquier punto que haya quedado oscuro, fomentando un diálogo continuo y la ayuda mutua dentro de esa comunidad de creyentes. Tiene sentido, claro.
Después de tratar temas tan complejos, asegurarse de que el mensaje llegue, se entienda bien y, sobre todo, que se viva en comunidad. Y la despedida final refuerza ese carácter personal y comunitario. Un saludo de paz, de gracia y de amor fraternal. Cierra el círculo de una enseñanza que, aunque explora dimensiones cósmicas y metafísicas muy profundas, nace y culmina en el contexto de relaciones humanas concretas y de un cuidado pastoral. Bueno, hagamos una recapitulación rápida, si te parece. Este tratado sobre la resurrección nos presenta una visión, la verdad, muy poco convencional. La resurrección no es tanto la reanimación de un cuerpo físico al final, sino una transformación espiritual muy profunda, una elevación a un nuevo estado del ser, a un eón incorruptible. Y lo más sorprendente, esta transformación está accesible ahora, en esta vida, a través de la fe en Cristo. Es su doble naturaleza, divina y humana, la que, según este texto, vence a la muerte y permite restaurar la conexión con la plenitud original, el pleroma. Y todo esto en un marco donde la realidad sólida, la verdadera, la del pleroma, contrasta con la naturaleza cambiante y, según el autor, ilusoria del mundo material que percibimos. Exacto. Y esta exploración nos deja con una pregunta y resonando, ¿no? Algo para seguir dándole vueltas más allá de la letra del texto. Si nos tomamos en serio esta idea de la resurrección, no solo como un evento futuro, sino como la revelación de una verdad más profunda sobre la existencia y como una transformación que puede empezar en vida al abrazar esa verdad mediante la fe, ¿cómo podría esta perspectiva alterar radicalmente la forma en que una persona se relaciona con todo lo demás? ¿Cómo cambiaría su percepción de las estructuras sociales, las relaciones personales, los éxitos, los fracasos, los desafíos del mundo visible? ¿Qué impacto práctico tendría vivir ya desde esa conciencia de ser, en cierto modo, resucitado espiritualmente incluso antes de dejar el cuerpo físico? Es una pregunta que abre la puerta a pensar en las implicaciones existenciales de una creencia tan fundamental y a la vez tan distinta de las interpretaciones más habituales.